Y ahí también entra más específicamente la capacidad de cada profesor, ya no nada más hablando de primaria, hablando en general, desde preescolar hasta licenciatura, maestría, doctorado, la capacidad del docente para transmitir ese conocimiento. Si el docente no sabe cómo transmitir el conocimiento, entonces el alumno no va a aprender. Probablemente incluso termine odiando la escuela, como le pasa a muchos niños. Hay muchos niños que no les gusta la escuela, no quieren ir a la escuela, pero no es porque que la escuela, cómo te lo explico? Es que puede ser que que sea el caso, que el docente no está dando o transmitiendo el conocimiento de manera que el niño lo disfrute, porque los niños, hablando ya otra vez de educación primaria, estoy saltando de la educación en general a la primaria, Sí. eh, por lo menos en la primaria, el niño tiene que disfrutar ir a la escuela. O sea, el docente tiene que buscar la forma de que le gusten las matemáticas, de que le guste el español, de que le guste la geografía, la historia. Tiene que conocer a sus alumnos, tiene que encontrar la manera. Si no le gustan, bueno, el docente es responsable de que le tengan que gustar. Si hablamos de personas más adultas, por ejemplo en prepa, licenciatura, ahí sí depende mucho más del profesor, incluso más que en primaria, yo creo. Se podría dar el caso, porque si el profesor, que yo creo que todos hemos tenido un profesor así, que da su materia, da su clase y te estás durmiendo en la clase, estás aburridísimo, o está explicando el maestro y nadie entiende nada, pero nadie pregunta nada. ¿Por qué? Porque si preguntan algo, hay veces que pasa eso. La clase está tan aburrida y es tan confusa que no quieres preguntar porque se va a volver aún más confusa. Sí, sí. Y yo escucho a muchos estudiantes así, es que no pregunto porque si pregunto nos va a enredar más y va a ser peor. De por sí no lo entiendo y voy a entender menos todavía. Y No, ahí es la responsabilidad del profesor. sí, sí. Lo que generas es que muchas veces te dan un discurso confuso en un intento de transmitirte el conocimiento y si lo preguntas vas a hacer únicamente que ese discurso se repita. Pero Sí, ahí lo que hay es claramente una falta de pedagogía, una falta de conocimiento, aunque se escuche repetitivo, una falta de conocimiento de las distintas formas de transmitir el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo dar un discurso, no yo precisamente, estoy estableciendo un ejemplo. Alguien con pedagogía más bien da un discurso que no fue del todo comprensible para ti, alumno. Entonces, busco la manera didácticamente y pedagógicamente de transmitírtelo de otra manera que te sea más comprensible. O sea, no es algo tan complejo de entender. Y es algo que tú también mencionabas antes de que comenzáramos este podcast, de la importancia de establecer algunos cursos de cómo enseñar a los profesionistas, a los que egresan de las universidades. Porque, y te lo comentaba yo, sales de la carrera con una licenciatura y ya decides buscar trabajo o decides ir por una maestría o decides ir por una maestría, después un doctorado y sales con los conocimientos. Entonces, muchos de los egresados terminan siendo docentes. ¿Por qué? Porque cuentan con los conocimientos necesarios para poder dar la asignatura, sin embargo, no tienen noción de cómo transmitir esos conocimientos. Lo que así es. Yo creo que independientemente del nivel educativo del que estemos hablando, desde el más básico hasta el más alto, yo creo que las personas que imparten las materias deberían tener una preparación docente, no nada más una licenciatura que avale que tiene los conocimientos, sino que también cierta preparación, no voy a decir que una carrera extra, puede ser un curso, un diplomado, que te avale como docente, que tú tienes no nada más los conocimientos, sino también la preparación docente que es para
saber transmitir ese conocimiento, que tú sabes de didáctica, que tú sabes controlar un grupo, que tú sabes tratar con personas, que tú sabes, básicamente eso, transmitir el conocimiento, hacer que el conocimiento le llegue a los estudiantes y no nada más pararte y hablar como hacen muchos que se paran delante de sus alumnos y empiezan a hablar o les proyectan, eso pasa más en las universidades, que se para el profesor, prende el proyector y les proyectan unas diapositivas con un montón de letras y termina la clase y quién sabe qué vimos, pero ya acabó la clase. Eso Exacto. pasa mucho. No, y llega a tal extremo, bueno, tú desmentirás la estrategia didáctica, tú desmentirás que también, qué tan mal sea una estrategia didáctica que se me llegó a implementar demasiado en mi época de estudiante de universidad. Tú le dabas a los estudiantes, los formabas en equipos, les dabas un tema de los que se iban a ver, eran 15 clases a lo largo de un semestre, le dabas un tema a cada equipo y los alumnos se las tenían que arreglar con la literatura, poca, mucha, como sea, pero tenían que arreglárselas para ellos dar la clase y ellos exponer la clase. Entonces, ¿la clase qué se volvía? La clase se volvía una cátedra de personas no preparadas, tratando de ser remediada por alguien que tiene los conocimientos y que está aplicando una técnica didáctica que con resultados bastante dudosos. Y Ese entonces, es otro de los problemas que te mencionaba hace un rato, antes de empezar, que los profesores o el propio sistema educativo, asume que los alumnos tienen ciertos conocimientos que nunca les ha enseñado. Y era como te mencionaba, muchas veces el profesor te hace una pregunta o viene un examen, un cuestionario, lo que sea, y te dice, justifica tu respuesta. Pero ¿qué pasa? Que nunca te han enseñado a justificar una respuesta, nunca te han dicho cómo. Y es lo que pasa a veces, que el alumno simplemente contesta lo que sea. Contesta, pues estuvo bien, pues yo creo que, bueno, estoy de acuerdo, pero no dan argumentos, no te saben desglosar un argumento como debe ser. Entonces, ¿qué significaría eso? Pues primero que el alumno no entendió el tema, porque si no es capaz de justificarlo, no entendió el tema. Segundo, que nunca se le enseñó a justificar. No nada más eso, hablo de otro tipo de aspectos desde la primaria, que muchas veces te dicen, por ejemplo, realiza esta lectura y haz un resumen, pero nunca te enseñaron a hacer un resumen. Simplemente te dieron la definición de más o menos lo que es un resumen y ya, con eso asumen que tú vas a saber cómo hacer un resumen y no es tan fácil. Yo conozco muchísima gente, egresados de licenciaturas, que no saben hacer un resumen. y Y es que, cosas tan fáciles nunca las supieron hacer porque nunca se las enseñaron y pasaron primaria, secundaria, prepa, licenciatura, sus profesores suponiendo que sabían hacer un resumen y nunca aprendieron. y quedan Y muchas es un cosas, problema que van arrastrando toda su vida. Sí. quedan muchísimas cosas al aire. Por ejemplo, en ese ejemplo específico que mencionas sobre el resumen, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca, y lo hablo de la experiencia propia, yo como estudiante de primaria en algún momento, a mí nunca se me dijo si un resumen tenía que ser exactamente tomar las partes que tú consideras importantes, porque también ahí tienes que elaborar una síntesis. Eh, Nunca me especificaron si tomar las partes importantes del texto y las tienes que reproducir textualmente o puedes agregar conectores o puedes parafrasear. O sea, quedan como que las cosas ambiguas. Te enseñaban a subrayar lo que tú creías importante a tu pobre criterio de niño y subrayabas, intentabas que no fuera tanto para que después no tuvieras que escribir tanto y al final lo escribías y punto. Aparte de Yo que conozco gente que al día de hoy, ya de adultos, siguen pensando que hacer un resumen es escribir
hasta el siguiente punto. Tú escribe todo hasta el primer punto, luego de ahí como que te saltas unos renglones y escribes el siguiente, la siguiente idea hasta el punto y para ellos eso es un resumen. Bueno, Pero es que nunca aprendieron a hacerlo. llegamos a aplicar el primer punto de cada párrafo. Sí, el primero de Sí, cada párrafo. sí, Con eso, ahí está era el resumen. así. Pero pasaba así y hay gente que cree eso todavía. Y es que fíjate, también todo se hace con un, y ahí ya es hablar algo también como desde el punto de vista de un estudiante. Tú tienes que resarcir, tú tienes que tratar de resolver situaciones como tú puedes, porque te ponen actividades que en lo personal a mí me requerían muchísimo tiempo y te ponen un tiempo demasiado corto. Entonces tú tienes que tratar de realizar esas actividades en el tiempo estipulado y no te basta. Me pasaba mucho con lecturas de universidad. O sea, yo intenté hacer tareas de lecturas e intentaba aprender realmente lo que leía. Literalmente era una tarea de 5 horas. Me tardaba 5 horas. Y era una tarea de 4 o 5 que tenía. Y yo tenía tiempo porque yo tuve la oportunidad, cosa con la cual estoy muy agradecido, tuve la oportunidad de estudiar la universidad sin tener que trabajar. No es que no tuviera necesidades, pero se me dio la oportunidad de no trabajar. La tomé, intentaba hacer las tareas a conciencia y era realmente complejo por la cuestión del tiempo que requería y terminabas únicamente leyendo los resúmenes de los artículos, terminabas tratando de hacer las cosas a medias únicamente para cumplir con el requisito de dar la tarea. Entonces, creo que en muchas actividades a veces escolares puede llegar a ocurrir eso. Sí, muchas veces por cumplir con las exigencias se termina por no hacer las cosas bien. Tú lo haces por cumplir, por la calificación, por el puntaje de la calificación, pero terminas por no aprender. Si no es nada, pues aprendes muy poco. A Uh lo -huh. mejor, y el objetivo de la tarea no cumple. Bueno, la tarea no cumple con su objetivo porque no aprendiste nada. La hiciste porque te pidieron que la hicieras, te dieron muy poco tiempo y para cumplir con las exigencias la hiciste a como caiga y eso es bastante común. Yo lo he visto muchísimo, sobre todo en licenciaturas. En Sí, las sí. licenciaturas yo creo que se comete ese error eh, por querer cubrir mucho, pues ahí se pierde la calidad. Prefieren cantidad que calidad.